Today we're going to do a scripture out of Exodus chapter 8, verse 16. Hoy vamos a hablar de la escritura en Éxodo capítulo 8, verso 16. Then the Lord said to Moses, "Tell Aaron, stretch out your staff and strike the dust of the earth, and it will become gnats throughout the land of Egypt." And they did this. Aaron stretched out his hand and with the staff, and when he struck the dust of the earth, gnats were on the people and the animals. All the dust of the earth became gnats throughout the land of Egypt. The magicians tried to produce gnats using their occult practices. They could not. The gnats remained on the people and animals. Verse 19 says, "This is the finger of God." The magicians said to Pharaoh, but Pharaoh's heart hardened, and he would not listen to them as the Lord had said. Verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. This is the third plague that God used Moses to bring upon the Hebrew and the Egyptian people. Esta es la tercera plaga que Dios usó a Moisés para traer sobre los egipcios. Most of you know the story. When Moses throws down his staff, the first time it becomes a snake. La mayoría de ustedes conocen la historia que cuando Moisés echó su vara abajo, esta vara al caer al suelo se convirtió en una serpiente. And Pharaoh and the people of Egypt have magicians with them. Y Faraón y la gente de Egipto tienen magos con ellos, hechiceros, that attempted and actually successfully attempted to recreate what God had done. Que trataron y tuvieron éxito hasta cierto punto de recrear lo que Dios había hecho. That he recreated two snakes. Él recreó dos culebras. And then the snake of God ate those two snakes. Y luego la culebra, la serpiente que Dios había hecho, se comió a esas otras dos culebras. In this verse in Exodus, en este verso en Éxodo, it says that Moses stuck his staff into the dust. Dice que Moisés con su vara tocó el suelo. And all the dust turned into gnats. Y todo el polvo se convirtió en piojos. And the magicians were kind of taken back by it. Y los magos o los hechiceros estaban sorprendidos. They attempted to do the same thing. Y trataron de recrearlo. But they could not recreate what God had done. Pero no lo pudieron. No pudieron hacer lo que Dios había hecho. To such a clear point that they even said. Hasta el punto donde ellos mismos se dieron cuenta. That this had to have been the finger of God that did this. Que esto era hechura del dedo de Dios. The world can recreate whatever it wants to. El mundo quiere recrear lo que quiera. And try to paint a picture of whatever it wants to. Tratar de ponernos una imagen de lo que ellos quieren. And get as close as it can to the resurrection of Jesus. Tratando de acercarse lo más que quieran a la resurrección de Jesús. And get as close as it can to the resurrection of lives in general. Y tratando de recrear o acercarse lo más que puedan a la resurrección de la vida en general. But for thousands of years we've realized that only God can do that. Pero por miles de años nos hemos dado cuenta que solamente Dios puede hacer eso. Only God can take a man that is prideful. Solamente Dios puede tomar a un hombre lleno de orgullo. And turn him into a humble man seeking only the face of God. Y volverlo en un hombre humilde buscando el rostro de Dios. Only God can take someone surrounded by negativity and down in a dungeon. Solamente Dios puede tomar a una persona que está rodeada de negatividad y está en una cisterna. And them cry out, "Holy is our God." Y ellos de ahí salir clamando, Dios es santo. The power of positive thinking won't do it. El poder del pensamiento positivo no lo va a All hacer. that stuff works out and sounds great when positive things are lining up for you. Cuando uno le está saliendo todo bien, eso sí funciona en ese momento. But no one ever expects someone to be in prison. Pero a nadie se le espera que estando en prisión to cry out with joy. Vaya a dar gritos de gozo. No one expects someone to be down in a sick bed to cry out with joy. Nadie espera que un enfermo que está tendido en una cama tenga un gozo sobrenatural. And Paul says in the book of Philippians, pero Pablo nos dice en el libro de Filipenses, whether by my life or by my death, I will glorify the Lord. Que sea con mi vida o con mi muerte, yo glorificaré al Señor. This is a man that had been shipwrecked. Este es un hombre que había pasado por un naufragio. This is a man that had been whipped by many people. Había sido azotado.
muchas veces. So much at one point in time, he said, I was outside of the gates of the city and I could have been dead or I could have been alive. Y de hecho dice tanto así que estaba fuera de la ciudad y ahí lo dejaron por muerto. Puede que había estado vivo, puede que hubiera estado muerto. And he writes so many times, many of his book he writes from in the middle of a prison cell. Y la mayoría de los libros Pablo los escribe estando dentro de una celda, en una prisión. And he writes about the joy of his salvation. Y de ahí él escribe acerca del gozo de su salvación. We can fake all kinds of things in this world. Nosotros podemos tratar de recrear un montón de cosas en este mundo. Especially with social media being such a big thing. Especialmente con todo lo de social media. We can create a person even of ourselves that doesn't really exist. Nosotros podemos pintar una imagen de nosotros mismos que nosotros no reconocemos. But when the hand of God has done something in somebody's life, Pero cuando es la mano de Dios la que ha hecho algo en la vida de un creyente, even people that don't know the Lord will know God did something there. incluso aquellos que no son creyentes van a darse cuenta que Dios ha hecho algo ahí. Even people that don't know the Lord will recognize that that is a supernatural thing that is happening there. Incluso los que no conocen a Dios se van a dar cuenta que algo sobrenatural está sucediendo en la vida de ese creyente. You look at the tombs of the other men that were so-called gods thousands of years ago. Imagínense, reconozcan que las tumbas de los hombres que se han llamado a sí mismos deidad en años pasados, All those men are still in that tomb. todos ellos todavía están ahí enterrados. Muhammad is in that big black box. Mahoma está ahí en un cofre negro. Buddha is in his tomb. Y Buda está en su tumba. They cannot recreate the resurrection of a person Ellos no pueden recrear la resurrección de una to persona. such a point that every one of his followers died speaking Hasta el about him. punto de donde todos sus creyentes murieron hablando acerca de eso. All they would have had to do is stop saying Jesus resurrected from the dead, Todo lo que hubieran necesitado hacer era que dijeran Jesús no resucitó. and they would not have been killed. Y ahí hubiera terminado todo. Every one of them got killed. Pero cada uno de ellos murió. Oh, there's things that only the hand of God can do. Hay muchas cosas que solamente la mano de Dios puede hacer. God bless you. Dios les bendiga.